De corrupción en nuestra sociedad. Los actos de corrupción se dan en cada situación. En realidad, la corrupción no es que haya mayor porque fue un funcionario público o porque haya sido, no sé, en una institución pequeña. En realidad, la corrupción se da desde los sectores más mínimos hasta los sectores más grandes. Ministerio Público, Policía Nacional, esas son las instituciones que están involucradas en esto. La corrupción. Hola amigos y amigas, es un placer y un gusto estar frente a ustedes con la finalidad de dilucidar temas de gran trascendencia que en cierto modo chocará con la susceptibilidad de muchos personajes involucrados en la política de ayer y de hoy. Como primera invitada de hoy tenemos a la señorita Anita Flores Melgar. Como segunda invitada tenemos a la señorita Marisol Maldonado Porras. Como última invitada tenemos a la señorita Gisela Guamán Mesa. Ellas tendrán la oportunidad de dar su punto de vista frente a este problema social muy importante, la corrupción, que daña a los principios y valores de nuestra sociedad. Empezando nuestro programa, tenemos la participación de la señorita Anita Flores Melgar. Hola amigos y amigas, es momento de presentar al antipático y tentador de millones de soles. ¿Saben cuál es? La corrupción. Pero primero hay que retroceder el tiempo para conocer la verdadera historia de este gran famoso personaje, la corrupción. Cuando todo el tiempo de oro, más o menos en el año 1532, ¿recuerdan? Antes que llegaran los invasores a invadir nuestro territorio. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, señorita Anita. Me causa tristeza narrarles esto, pero es muy importante que ustedes sepan esto. Está bien, te escuchamos. Ok, está bien. Desde la escuela nos enseñaron las maravillas que causó la llegada de los españoles a nuestro territorio. Y creo que cada uno de nosotros conocemos esta historia. Sí, pero nos trajeron la religión, la tecnología. Calma, hasta ahí está bien. La religión, la tecnología y todos los demás es innegable, pero nunca nos comentaron sobre los antivalores que nos dejaron. Y lo peor, es considerado como una invasión desastrosa que carcomió al imperio más grande de Sudamérica, conocido como el Imperio del Tahuantinsuyo. Bien, ¿y usted qué dice al respecto, señorita Gisela? Sí, es cierto. Con la llegada de estos nuevos personajes, construyeron una clase política dominante y corrupta. Imagínense, dejándonos caudillistas, jefes, cúpulas militares, cúpulas religiosas y no líderes honestos y sinceros. He dicho honestos y sinceros. Es así como nuestra sociedad peruana mantiene raíces pasadistas que hoy por hoy nadie lo paga. Hablando de caudillistas, ¿nos puedes aclarar algo más acerca de esos personajes? Por supuesto, encantada. Son personajes que llegaban al poder de manera informal sin el reconocimiento del pueblo. Muy bien, ¿qué es y cómo se inicia la corrupción dentro de nuestra sociedad peruana? Consideramos que la corrupción es un tema que se ha ido incrementando, ¿no? Porque en realidad erradicarla por completo es bastante complicado. Entonces deducimos de que la corrupción es el uso y abuso del poder público de algunos personajes que se enquistan en el poder. Imagínense, con fines ilegítimos, inmorales, que viven como parásitos y manipulan a nuestra sociedad en todo sentido. Con engaños y mentiras, intentan perpetuarse en los cargos que el pueblo los asigna. Con mucha humildad y mucha fe, pensando en el que algún día podrían tener las mismas oportunidades que los demás, como trabajo digno, salud y una verdadera educación.
Lo que usted dice, trabajo digno, salud y una verdadera educación, ¿no se da en el Perú? Jamás. Esto por lo visto nunca se dio en el Perú. Está bien. ¿Y qué opina al respecto, señorita Marisol? Es cierto, la corrupción es como un cáncer que se filtró en la administración pública como en los gobiernos regionales, en las municipalidades, en los ministerios. Imagínense, en las Fuerzas Armadas y Policiales. Que son el Poder Judicial, que son la Fiscalía, llego con los policías, ¿no? Que a veces se les da un dinero por no pagar una multa y lo que fuera, así sean 5 o 10 soles, comparado a una corrupción mucho más grande. En realidad no hay niveles, corrupción es corrupción. Y en todas las entidades... Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, esas son las instituciones que están involucradas en esto, la corrupción. El Poder Judicial, ni hablar. Es muy triste que los paganos seamos los pueblos del Perú, los de siempre, los más pobres, en pocas palabras, los olvidados. ¿Cree usted que el corrupto se moviliza solo para lograr su objetivo de enriquecerse? Debemos saber algo muy importante: los funcionarios corruptos, que hacen todo lo posible por eliminar los controles, sobornando a los policías, a los fiscales, a los auditores y por último, descabezándola cuantas veces sea, solo quieren lograr su objetivo. Este fenómeno de la corrupción o el enriquecimiento ilícito en la administración pública de nuestro Perú, que ha alcanzado una gran magnitud incontrolable. La corrupción se está dando porque, como te digo, es cuestión de ambas partes, ¿no? Entonces hay ambas. Y definitivamente que en las instituciones sí se da. ¿Qué les parece? Y el objetivo de ellos es llenarse los bolsillos de millones de soles. Estafan en la sociedad, a la clase pobre, que con tanto esfuerzo logra pagar sus tributos, hasta con multas, y así evitar el embargo de sus bienes. ¿Y qué dice al respecto, señorita Gisela? Es cierto y lamentable lo que pasa en nuestra sociedad peruana, pero ¿sabían ustedes de que los corruptos se apegan a su ley y no a la justicia? Porque su ley es ley de hierro y harán todo lo imposible con tal de mantenerse en el poder, interponiendo todo tipo de trabas para así pedir su renovación, como comprando votos y conciencias a cambio de una lata de leche, 1 kilo de azúcar, etcétera y etcétera. Imagínense hasta dónde hemos llegado. El fenómeno de la corrupción, ya sea en forma de tráfico de influencias o en forma de obtención de favores ilícitos, donde se mueven millones y millones de soles, en estos últimos tiempos han llegado a su máximo nivel. Los derechos humanos y los principios democráticos ya no existen en nuestra sociedad peruana, que hoy por hoy están por las nubes. Así como lo dijo la señorita Marisol, esto es un cáncer social y tenemos para rato. Decirle al ciudadano, si tú conoces algún tema de corrupción, denúncialo. Entonces sí, definitivamente que la hay. Vemos en las noticias, vemos en reportes o en la radio, inclusive escuchamos decir que las entidades a veces más corruptas son justamente las que administran justicia, ¿no? Y para usted, señorita Marisol, ¿qué alternativa de solución daría al respecto? Sabemos que la corrupción trae desprestigios al pueblo peruano a nivel nacional e internacional. Bueno, amigos y amigas, la esperanza es lo último que se pierde. Tengamos fe que esto tendrá que acabar. Y para que funcione, necesitamos una reforma total de nuestra sociedad, como la reforma educativa, la reforma policial, la reforma tributaria, la reforma salarial, entre otros. Y considero que debe ser de manera integral, que involucre a todas las instituciones del Estado y a la sociedad, empezando desde el presidente de la República, ministros, congresistas, etc. Sin mentiras ni engaños, siempre con la sinceridad. Esa, la sinceridad.
Recordemos nomás que en estos últimos tiempos toda propuesta cae en saco roto. Recuerdo bien esta propuesta que puso de bandera Ollanta para ganar las elecciones del 2011. Gas barato para todos y gran transformación. ¿Recuerda? En sumo, se burló de la población. Si seguimos a este paso, con propuestas engañosas, demagogas, llegará la vejez y un futuro negro para nuestras próximas generaciones. Algo más tiene que acotar al respecto de nuestra primera panelista, la señorita Anita. Sabemos que en nuestras manos está el futuro de nuestro país. No cambiaremos mientras que la administración pública está controlada por mafiosos, delincuentes, corruptos. Entonces, ¿qué ejemplo nos dan? Nosotros esperamos de ellos porque ellos son como un espejo para nuestro futuro. Amigos y amigas, el futuro está en nuestras manos. Construyamos un país hermoso, saquémonos las vendas de los ojos y que en las próximas elecciones presidenciales trabajemos con pinza. Tenemos que ser la fuerza para tumbar a aquellos políticos mediocres que creen que el Palacio del Gobierno o el Congreso es de su propiedad. Están totalmente equivocados.